El salón del Club El Encino estaba colmado de gente bien vestida, copas de cristal fino y murmullos que apenas podían ocultar la tensión bajo la superficie. Las luces cálidas rebotaban sobre los espejos altos y los arreglos florales perfumaban el ambiente con una mezcla empalagosa de gardenias y falsas sonrisas. En el centro del salón, un atril esperaba frente a una larga mesa ocupada por familiares, abogados y un notario con rostro pétreo. No era una celebración, pero tampoco un velorio. Era algo peor, la lectura del testamento de don Ernesto Montemayor, patriarca de una de las familias más influyentes del Estado y padre de Gabriel, el esposo que meses atrás había dejado todo atrás, incluyendo a su esposa. Las conversaciones se apagaron con un leve carraspeo del notario. Todos se giraron cuando las puertas dobles se abrieron con suavidad y Laura apareció. Caminó con paso firme, tacones silenciosos sobre el mármol. Su vestido negro era simple pero impecable, su cabello recogido en un moño bajo, sus labios rojos, serenos. No llevaba joyas, ni acompañante, solo una mirada templada que no buscaba aprobación. Algunas cabezas se inclinaron en saludo discreto, otras simplemente la observaron con una mezcla de morbo y sorpresa. No era un secreto que Gabriel se había marchado con Sofía, la joven asistente que se convirtió en amante, casi sin transición. Tampoco era secreto que Laura no había dado declaraciones, ni llantos públicos ni escándalos. Se desvaneció en silencio. Hasta hoy. ¡Qué valor!, murmuró una tía lejana a su hermana, apretando su clutch contra el pecho. «¡Oh, qué descaro!», respondió la otra, sin despegar los ojos de Laura. Después de cómo la dejó Gabriel, Laura los escuchó, pero no reaccionó. Se sentó sin apuro en una de las sillas libres, no muy lejos del atril. Frente a ella, sentados uno junto al otro, estaban Gabriel y Sofía. Él con una expresión entre incómoda y desafiada. Ella, con una blusa de seda demasiado blanca para una ocasión fúnebre, cruzaba las piernas con nerviosismo, como si cada mirada en la sala la picara. Cuando el notario comenzó a leer, el aire pareció espesarse. Yo, Ernesto Montemayor, en pleno uso de mis facultades, la voz era monótona, casi mecánica, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. El testamento recorría propiedades, acciones, inversiones, cuentas ocultas y otros secretos financieros del difunto. Gabriel se mantenía serio, aunque por momentos su pie se movía inquieto bajo la mesa. Sofía no disimulaba. Sus ojos brillaban de anticipación. «Dejo a mi hijo Gabriel Montemayor mi reloj de colección, símbolo de la tradición familiar, y la dirección operativa de las empresas Montemayor, sujeta a supervisión legal hasta nuevo aviso». Un murmullo se expandió como una ola entre los presentes. Gabriel frunció el ceño. «El resto de mis bienes, propiedades, cuentas y participaciones quedan a nombre de Laura Díaz de Montemayor, esposa legal de mi hijo, por su inquebrantable lealtad, su inteligencia y su papel clave en la consolidación del legado Montemayor». Silencio. El tipo de silencio que no es vacío, sino cargado de cuchillas. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Gabriel giró lentamente hacia Laura, como si recién recordara que ella seguía allí. Laura no lo miró. Se limitó a tomar la copa de agua frente a ella, con movimientos suaves, como si la escena no la afectara. «¿Qué significa esto?», murmuró Sofía, casi sin voz. Gabriel no respondió. El notario levantó la vista, ajustándose las gafas. La señora Díaz de Montemayor figura como única beneficiaria legal de la herencia total, con excepción de los artículos personales mencionados. Hubo un zumbido general. Algunas personas intentaron disimular su sorpresa con tos fingida, otras ya no ocultaban sus expresiones de asombro o satisfacción. Laura alzó finalmente la mirada. Encontró los ojos de Gabriel. No había odio en los suyos, ni burla, solo una calma que desarmaba. «¿Tienes algo que decir?», preguntó él, con la voz apenas audible. Ella inclinó apenas la cabeza. «No, yo ya lo dije todo», con silencio, y volvió a mirar al frente, mientras el notario continuaba leyendo las últimas cláusulas. Nadie imaginó que, al final, la única que sonreiría sería ella. 5 años atrás, los desayunos en casa Montemayor eran pausados, con olor a pan tostado y periódico desplegado sobre la mesa de mármol. Gabriel solía besar a Laura en la frente antes de irse al trabajo, siempre impecable, siempre sonriente. Le preguntaba por sus clases de pintura,
por los planes del fin de semana. Nunca olvidaba un aniversario. Pero un día los besos en la frente cesaron. Gabriel empezó a levantarse más temprano, a vestirse con prisa, a salir antes de que el sol terminara de colarse por las ventanas. Al principio, Laura creyó que era por la presión de la empresa, por la enfermedad de su suegro o por el nuevo contrato internacional que les mantenía tan ocupados. Pero la intuición tiene una forma peculiar de hablar, y en Laura, esa voz empezó a gritar en silencio. Las comidas se volvieron más solitarias, las excusas más repetidas. Reunión de última hora, amor, no me esperes para cenar. Tengo que viajar a Monterrey 2 días. Cierre de contrato. Me quedaré en la oficina. Se me acumuló todo. Y entonces apareció Sofía. Tenía apenas 29 años, una sonrisa veloz y una ambición que se notaba hasta en su manera de cruzar las piernas. Gabriel la presentó como nueva asesora de imagen corporativa durante una cena de gala. Laura recordaba bien esa noche. Llevaba un vestido esmeralda que a Gabriel siempre le había gustado, pero él apenas lo notó. Laura, ella es Sofía. La trajimos para la campaña con los nuevos socios canadienses, dijo él, con una mano demasiado cómoda en la espalda baja de la joven. Un placer, dijo Sofía con un apretón de manos ligeramente húmedo y una mirada que sostenía más tiempo del necesario. Fue sutil al principio. Sofía aparecía en cada evento, en cada cóctel, en cada conversación. Gabriel se reía más con ella que con nadie, y Laura notaba cómo su esposo le hablaba en un tono que a ella le estaba negado desde hacía meses. En casa, las conversaciones se convirtieron en informes técnicos, las noches, en silencios incómodos. Una mañana, mientras doblaba ropa en la habitación, el teléfono de Gabriel vibró sobre la cómoda. Era raro que lo dejara fuera de su vista. Laura no pensaba revisar el contenido. No era de esas. Pero cuando lo levantó para ponerlo en su maletín, una notificación iluminó la pantalla. Habitación 506, lista para ti, mi amor. No puedo esperar. El mundo no se derrumbó. No hubo gritos, ni lágrimas al instante. Solo una sensación seca en la garganta, como si de pronto hubiera olvidado cómo tragar. Laura dejó el teléfono donde estaba, se sentó al borde de la cama y respiró profundamente, como si quisiera atrapar el aire antes de que la tristeza la asfixiara. Las pruebas no tardaron en acumularse. Un recibo de hotel escondido entre papeles del auto, una camisa con perfume ajeno, una conversación entrecortada al contestar una llamada que claramente no esperaba que ella escuchara, pero no dijo nada. No esa noche, ni la siguiente. En lugar de enfrentarlo con escándalos, Laura observó, escuchó y, sobre todo, recordó. Recordó las veces que Gabriel le decía que no necesitaba trabajar, que su lugar estaba en casa. Recordó cómo después del matrimonio, él había convencido a su padre de firmar algunos documentos para simplificar las cosas. Recordó cada momento en que su nombre había desaparecido de papeles, de títulos, de decisiones. Y entendió algo. Él pensaba que la había dejado sin nada. Un mes después, Gabriel se sentó frente a ella con un gesto que intentaba parecer noble. «Laura, esto no está funcionando». Ella lo miró sin pestañear. «¿A qué te refieres?» «A nosotros, tú y yo. Hace tiempo que no somos felices. Habla por ti». Él bajó la vista, incómodo. Conocí a alguien. No fue planeado. Solo pasó. Y no sería justo para nadie seguir fingiendo. Laura asintió despacio. No lloró. No suplicó. Solo preguntó. «¿La vas a presentar en la familia?» «¿Tan pronto?» «No. No al principio. Mamá va a enfurecer, pero eventualmente...» «Sí, entiendo». Gabriel parpadeó. Había esperado más resistencia, más drama. Algo. «Quiero hacerlo bien, con respeto. No te dejaré desamparada». Laura lo miró por primera vez con verdadera lástima. «Gabriel, tú crees que me has dejado sin nada, ¿cierto?» Él frunció el ceño, confundido. «No es eso. Solo quiero que ambos tengamos la oportunidad de rehacer nuestras vidas». Laura se levantó. Fue hasta el ventanal de la sala, donde las cortinas blancas bailaban con la brisa. «Tú ya empezaste. Yo apenas voy a comenzar». Gabriel recogió su maletín y se marchó esa noche. Ni siquiera durmió en casa. Sofía lo esperaba en un apartamento nuevo, decorado con entusiasmo millennial y promesas huecas de libertad. Laura, en cambio, fue al estudio. Abrió su computadora y comenzó a revisar carpetas. Primero, los documentos de su suegro.
los papeles que él le pedía revisar cuando Laura todavía era la nuera ideal. Luego los archivos de las sociedades, los nombres de los apoderados legales, los movimientos bancarios. Su memoria, entrenada desde la universidad, era precisa. Recordaba firmas, fechas, incluso errores de redacción en documentos que había leído solo una vez. Durante semanas, mientras Gabriel comenzaba su nueva vida, Laura tejía en silencio una red legal tan invisible como perfecta. Sabía que la herencia de Ernesto no estaba escrita aún. Sabía también que el viejo Montemayor no confiaba del todo en Sofía, ni en las decisiones apresuradas de su hijo. Aún más, sabía que don Ernesto, hombre tradicional hasta la médula, nunca perdonaría que Gabriel dejara su matrimonio por una mujer sin historia ni apellido. Así que Laura lo visitó. Fue una tarde de noviembre, cuando el aire ya olía a hojas secas. «Quiero hablar contigo, Ernesto», dijo sin rodeos entrando a su despacho. El patriarca estaba más delgado, pero su mirada seguía siendo aguda. «¿Vienes a pedirme que lo convenza de regresar?» «No. Vengo a que entiendas que yo no estoy aquí por caridad, ni por lástima, y que tú más que nadie sabes cuánto aporté a esta familia». Ernesto la observó en silencio. Luego asintió, lentamente. «Siempre pensé que eras más lista que Gabriel». «Lo soy», dijo ella sin modestia, «y no pienso dejar que una niñita hambrienta de poder se quede con lo que ayudé a construir». Fue en ese despacho, entre whisky añejo y papeles amarillentos, donde comenzaron los primeros trámites de una herencia inesperada. Legalmente sólida, irrefutable, Laura no hizo escándalos, no compartió su dolor, solo esperó, hasta que el momento correcto llegó. Laura no lloró más. Después de la separación, muchos esperaban verla marchita, disminuida, arrastrando los pies por la casa vacía, pero ella en silencio se reinventó. En menos de un mes volvió a la oficina jurídica donde había trabajado antes de casarse, primero como consultora externa, luego como socia estratégica. Su reputación, pulcra y firme, la precedía. Años atrás, había renunciado a su carrera para apoyar a Gabriel, quien entonces no era más que un joven empresario ambicioso con más deudas que certezas. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que Laura había sido clave en cada paso de su ascenso. Fue ella quien redactó los primeros contratos sin fisuras, quien diseñó el esquema de expansión con sus conocimientos financieros, quien le consiguió los contactos internacionales gracias a su antiguo trabajo en la Cámara de Comercio. Y, sobre todo, fue ella quien convenció a don Ernesto de invertir en la primera empresa de su hijo. Ahora, en su nueva oficina con vista al centro financiero, Laura empezaba a recuperar lo que nunca debió perder, su poder. Cada noche, revisaba carpetas digitales con una disciplina quirúrgica. Gabriel, tan seguro de sí mismo, nunca fue cuidadoso con los detalles. Usaba nombres repetidos para sociedades fantasmas, firmaba poderes sin leer, y lo más importante, confiaba en que ella no se atrevería jamás a reclamar nada. Laura encontró varias joyas escondidas, una inversión en bienes raíces que aún figuraba a nombre de ambos, una cuenta conjunta en las Islas Caimán olvidada desde hacía años, y un fondo privado que Gabriel creó usando como titular legal una de las firmas que ella había registrado años antes, sin darse cuenta de que aún tenía su nombre como socia fundadora. Sabía que enfrentarlo directamente sería inútil. Él solo se burlaría o negaría. Por eso contrató a alguien más. Víctor Jiménez era un abogado gris, meticuloso, sin redes sociales y con un despacho escondido en un edificio antiguo del centro, especialista en estructuras legales complejas y silencios oportunos. «Quiero proteger mis activos», le dijo Laura durante su primera reunión, «y si en el camino alguien pierde algo que no le pertenece, no me voy a detener». Víctor solo asintió. Ya había trabajado antes con mujeres heridas pero decididas. Sabía que el veneno más letal se servía en silencio. Durante meses trabajaron en silencio. Reestructuraron nombres, transfirieron bienes, consolidaron firmas. Mientras Gabriel celebraba fiestas en Tulum y subía fotos con Sofía en París, Laura levantaba muros legales que él ni siquiera sabía que existían. Gabriel, ajeno a todo, vivía el espejismo del triunfo. Sofía lo acompañaba a cada reunión, vestida con trajes ajustados y carteras de diseñador. En redes sociales eran la pareja perfecta. Cócteles, yates, habitaciones con vista al Sena.
Los medios empresariales hablaban de su expansión en Colombia, del nuevo complejo inmobiliario en San Miguel de Allende, de una fundación para niños que ni siquiera sabían que existía. Pero lo que Gabriel no sabía era que su imperio, construido con arrogancia y poca visión, ya tenía termitas royendo las bases. Todo comenzó con una auditoría. Un socio canadiense solicitó una revisión de los contratos del nuevo proyecto turístico. Víctor, el abogado de Laura, había sido muy cuidadoso. Una de las empresas implicadas en la firma del acuerdo tenía como representante legal a Laura, no a Gabriel. Legalmente, era ella quien tenía la última palabra para liberar los fondos. Gabriel recibió la noticia en pleno desayuno en Madrid. «¿Cómo que necesitan la firma de Laura?», preguntó furioso por teléfono. «Eso es un error. Esa empresa es mía». «No exactamente», respondió su socio. «Está registrada a nombre de Montemayor en Asociados S.A., cuya representante legal sigue siendo tu exesposa». Gabriel colgó sin despedirse. Sofía, en bata de seda y café en mano, frunció el ceño. «¿Qué pasa?» «Nada que no pueda arreglar», mintió él. Pero era solo el comienzo. Pocos días después, un socio menor lo traicionó. Vendió parte de sus acciones sin previo aviso, provocando una caída repentina en las operaciones. La bolsa respondió mal. Las alarmas saltaron. Gabriel trató de contener el daño, pero necesitaba liquidez inmediata. Buscó mover fondos del fideicomiso privado, y ahí vino el segundo golpe. «Esa cuenta ya no está bajo tu control», le dijo el banquero con tono neutro. «El poder legal fue revocado por la señora Laura Salazar hace 2 semanas. Ella figura ahora como única autorizada». Gabriel apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué demonios?», llamó a Laura esa noche. «Primera vez en meses». «¿Qué estás haciendo?». Ella no levantó la voz. «Lo que me corresponde. Ese dinero es mío». «No, Gabriel, es de la empresa. Y la empresa es mía también, al menos más de lo que tú recuerdas». Hubo un silencio largo. Luego, la voz de él bajó. «Laura, yo no sabía que ibas a hacer esto». «Yo tampoco. Pero luego recordé quién soy». Colgó. Sofía no tardó en notar el cambio. Gabriel empezó a llegar tenso, responder con evasivas, contestar llamadas a medianoche. Un día, ella lo enfrentó. «¿Perdiste dinero?». Él la miró con cansancio. «Estamos atravesando un mal momento». «¿Qué clase de mal momento?». «De los que arruinan vidas», respondió sin ironía. Sofía intentó mantenerse a su lado, pero las cenas lujosas se convirtieron en discusiones, los viajes en excusas, las promesas en reproches. «Tú dijiste que todo estaba bajo control», le gritó una noche, «que Laura no era una amenaza, que era solo una mujer dolida». Gabriel no respondió, porque en el fondo él también lo había creído. Mientras tanto, Laura avanzaba sin ruido. Había recuperado su vida profesional, su independencia y, más aún, su autoestima. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Volvió a pintar, a salir con amigas, a reírse con hombres que no la hacían sentir invisible, pero nunca olvidó. No aún. Víctor le envió un último reporte. Los bienes inmobiliarios que quedaban, los fideicomisos pendientes y una propiedad clave, la casa de campo en Valle de Bravo, valorada en millones, y registrada, gracias a un viejo documento, a nombre de Laura como uso vitalicio. Gabriel la había ofrecido como garantía para un préstamo, sin saber que ya no podía disponer de ella. El banco llamó. Las cláusulas se activaron. La garantía fue rechazada. El crédito se suspendió. Y con eso, el proyecto estrella de Gabriel se vino abajo. Una semana después, en un intento desesperado por salvar su imagen, Gabriel organizó una reunión con sus socios principales. Intentó mostrar seguridad, liderazgo, capacidad de respuesta, pero cuando uno de los inversionistas le preguntó por los documentos legales de su fondo privado, Gabriel no supo qué responder. «Tendrán que hablar con la apoderada legal», dijo, con un hilo de voz. «Laura Salazar». Silencio. Esa misma noche, mientras Gabriel recogía sus cosas del departamento de lujo que compartía con Sofía, quien ya lo había abandonado con un mensaje escueto: «No firmé para esto». Laura cenaba en su casa con calma. Tenía una copa de vino tinto en la mano y un expediente cerrado sobre la mesa. Dentro estaban todos los documentos que demostraban cómo, en los últimos 6 meses, había recuperado control sobre el 40% del patrimonio de Gabriel, no porque lo necesitara, sino porque podía.
Cuando apagó la luz esa noche, sintió algo que no había sentido en años. Paz. Ya no quería venganza. No la necesitaba, porque la mejor forma de ganar, pensó, es hacer que el otro crea que ya te perdió, mientras tú estás empezando a ganar de nuevo. Y en el fondo sabía que la historia aún no había terminado. Gabriel no tardó en sentir el golpe de la soledad. Primero fue Sofía, que dejó de contestar sus llamadas y mensajes con emojis dulzones para reemplazarlos por respuestas secas, cada vez más esporádicas. Luego, los amigos del círculo empresarial, que antes reían sus bromas y levantaban copas en sus fiestas, comenzaron a desaparecer. Las llamadas ya no eran para invitarlo a cenas, sino para exigir pagos, cancelar reuniones o, peor, deslindarse legalmente de sus decisiones. Se sintió acorralado, humillado. Por primera vez, sintió miedo. Y fue entonces cuando hizo lo impensado. Llamó a Laura. Otra vez. «Necesito hablar contigo», dijo con un tono mezcla de súplica y orgullo quebrado. Laura no respondió de inmediato. Podía haberlo ignorado, podía haberlo bloqueado, pero decidió recibirlo. No por nostalgia, no por compasión, sino porque era el momento de cerrar un ciclo. Se encontraron en un café discreto, lejos de los sitios donde alguna vez fueron reconocidos como la pareja perfecta. Gabriel llegó con ojeras, el traje arrugado, el alma rota. Laura, en cambio, vestía sobria, elegante, con ese brillo tranquilo de quien ha hecho las paces consigo misma. «Gracias por venir», murmuró él. Ella asintió, pero no sonrió. «¿Qué necesitas, Gabriel? Tú sabes todo lo que ha pasado», empezó evitando su mirada. «Estoy perdiendo cosas que construimos juntos». Laura levantó una ceja, con ironía contenida. «¿Construimos?» «Sí», insistió él. «Tú fuiste parte de eso. Nadie lo niega. Pero ahora todo se está cayendo. Me quitaron el fondo privado, las cuentas están congeladas, los proyectos en pausa. Necesito que liberes algunos documentos. Por lo menos la casa de Valle. Es lo único que me queda». Laura mantuvo el silencio unos segundos. Luego tomó aire con calma. «La casa de Valle», repitió como saboreando las palabras. «Esa que prometiste que sería nuestro refugio cuando todo esto pasara, y que luego le ofreciste a Sofía como si fuera un trofeo». Gabriel bajó la cabeza. «No estoy aquí para pelear. No lo estás porque ya perdiste, y yo no estoy aquí para vengarme, solo para recordarte que yo no te quité nada. Tú firmaste cada documento. Tú decidiste no leer. Tú me subestimaste». Gabriel apretó los labios frustrado. «¿Y vas a dejarme caer?» Laura lo miró directamente por primera vez en la conversación. «Ya caíste, Gabriel, solo que tú aún no lo sabes». Esa misma semana, un comunicado oficial fue enviado a todos los empleados, socios y aliados del Grupo Montemayor. Laura Salazar asumía la presidencia ejecutiva de la sociedad matriz y de las empresas filiales con efecto inmediato. Alegaba, con respaldo legal, el abandono de funciones por parte de Gabriel, la mala gestión financiera y los documentos firmados años atrás que la colocaban como socia con poderes vigentes. La noticia fue replicada en medios económicos, noticieros y redes. De esposa ignorada a nueva presidenta del Emporio Montemayor, Laura Salazar, la mujer que reconstruyó en silencio su poder. Mientras Gabriel caía, ella subía. En paralelo, Sofía hizo su jugada final. Le envió un último mensaje a Gabriel. Corto, frío. «No nací para las ruinas. Cuídate». Lo bloqueó después de enviarlo. Gabriel la buscó, como un náufrago desesperado buscando una tabla en medio del mar. Pero ella ya no respondía. Sus cosas desaparecieron del penthouse que aún compartían, y en su lugar quedó solo un frasco de perfume vacío sobre la cama, una despedida sin palabras. Gabriel intentó pelear por la empresa legalmente, pero no tenía bases sólidas. Todos los documentos estaban firmados, los contratos validados, las estructuras protegidas. Víctor, el abogado de Laura, había hecho un trabajo impecable. La imagen de Gabriel se deterioró con rapidez. Se filtraron documentos, se divulgaron estados financieros que lo mostraban como imprudente, y se ventiló su relación con Sofía como un escándalo de frivolidad en tiempos de crisis. Inversionistas se retiraron, socios lo vetaron. En menos de 3 meses pasó de ser un empresario influyente a una sombra incómoda del pasado. Laura, por su parte, no celebró públicamente, no ofreció entrevistas, ni alardeó de sus victorias. Simplemente trabajó, reunió al equipo directivo,
restableció operaciones, recuperó socios estratégicos, volvió a caminar por los pasillos de la empresa con la frente en alto. La gente la miraba distinto, con respeto, con admiración, con una mezcla de sorpresa y alivio. Y cuando firmó el documento final que la posicionaba como propietaria del 60% del patrimonio empresarial, lo hizo en silencio, sin aplausos, sin brindis, solo una sonrisa leve, contenida, serena. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la casa de Valle, ahora suya oficialmente, Laura se detuvo frente al lago. El viento movía las hojas, las aguas estaban tranquilas, y ella también. No había necesidad de mirar atrás, ni de esperar justicia de otros, porque al final la justicia que importaba era la que una mujer se hacía a sí misma. Los meses siguientes trajeron algo que Laura no esperaba: paz. No esa calma que se simula en público mientras se ahoga en privado, sino una paz real profunda que se instala en el cuerpo cuando uno deja de correr detrás de quien ya no quiere quedarse. Ahora vivía en una casa más pequeña. La de Valle seguía siendo suya, pero prefería la tranquilidad del nuevo hogar, rodeada de libros, plantas y ventanas abiertas, sin cámaras, sin lujos absurdos, elegancia sin ruido. Por las mañanas caminaba sola con una taza de té en mano. Por las tardes daba clases en una universidad privada, compartiendo su experiencia empresarial con jóvenes que la admiraban sin saber los detalles de su historia. Solo sabían que era fuerte, que sabía lo que decía y que hablaba con una serenidad que inspiraba. Sus amigos habían vuelto, algunos con cautela, pero Laura no guardaba rencores, solo distancias sanas. Su círculo ahora era pequeño pero sincero. Una noche cualquiera, mientras cenaba con dos amigas y su hermana menor, reían con copas de vino blanco, anécdotas y planes para el verano. Laura lucía distinta, no más delgada ni más joven, solo más libre. Había recuperado su risa, esa que no debía pedir permiso para aparecer. A pocos metros, en una mesa discreta del restaurante, alguien la observaba desde lejos. Gabriel. Tenía el rostro más envejecido, el cabello desordenado, los hombros encorvados. Vestía bien, como siempre, pero se notaba que ya no era el hombre que entraba a los lugares con seguridad arrogante. Ahora entraba con cautela, o no entraba del todo. La miró en silencio, como si aún no pudiera entender cómo aquella mujer, la que creyó débil, se había reconstruido así, con más presencia que nunca, con más luz de la que él jamás supo ver. Laura no lo vio, o tal vez sí, pero eligió no mirarlo. Días después, al revisar su correspondencia, encontró un sobre beige sin remitente claro. Lo reconoció de inmediato. Dentro, una sola hoja. La letra de Gabriel, aún firme, pero más pausada. Laura, no espero que leas esto, pero necesitaba escribirlo. Perdí muchas cosas, algunas por decisiones de otros, pero lo que perdí contigo fue por mi propia ceguera. No supe valorarte, ni tu inteligencia, ni tu lealtad. Quise correr tras lo superficial y perdí lo esencial. He visto tu crecimiento. Lo admiro, y aunque no tenga derecho a pedirlo, te pido perdón, no por lo que pasó, sino por lo que dejé pasar. Gabriel. Laura sostuvo la carta entre los dedos unos segundos más, luego la dobló con cuidado y la guardó en una caja de madera en su escritorio. No lloró, no respondió, no hacía falta, ya no necesitaba explicaciones. Días después, al terminar una charla sobre liderazgo femenino en un foro de empresarias, le preguntaron cuál era el mayor aprendizaje que había tenido en su vida profesional. Laura sonrió con suavidad, miró al auditorio lleno y dijo: que perder a alguien que no te valora no es una tragedia, es una liberación, y que lo más importante que una mujer puede proteger no es su apellido ni su estatus, es su nombre, su voz y su dignidad. El aplauso fue largo, sentido. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, se miró a los ojos como quien por fin se reconoce. No la mujer que un día lloró en silencio en su habitación vacía, sino la que reconstruyó, paso a paso, un imperio hecho con inteligencia, paciencia y coraje. Entonces pensó con una sonrisa apenas dibujada. Él se fue con su amante creyendo que lo había ganado todo. Yo me quedé con lo único que realmente valía: mi nombre, mi futuro y su herencia. Y apagó la luz, en paz.